necesario. Bueno, estamos ahí. Pues, ¿qué creen ustedes? Que hicieron huelga. Tengo todo listo aquí para que pueda haber una mesa del más allá. No, de ninguna. Oiga, ya basta. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa aquí? Oigan, ¿quiénes son ustedes? Policía, seguridad. Ay. ¿De veras vienen a tomar el canal o qué? Vamos a tomar el canal. Cállate, No invoques. No llames esas energías. No invoques. ¿Cómo? ¿Por qué estaban queriendo hacer huelga, No, de ninguna manera. Nomás por mitotero. ¿De veras? Tenemos chacotear. Es que sí, no nos salió. Ha estado muy como el fondo es negro, yo vine colorido, todos venimos así de colorido. Sí, también, sí. Para contrastar. Por Contrastar. eso, para hacer contraste. ¿Y cuál es el contraste? O sea, ¿hay contraste verdaderamente? Pues la verdad es que no hubo mayor contraste, porque tampoco hubo mayor conflicto. Nuestra entrada radiofónica espectacular salió. Esperábamos más resistencia, ¿no? Sí, pensábamos que no nos ibas a dejar entrar. Guardias. Exacto, algo. Sí, Salió aquí. medio charrita, pero bueno. Yo creo que vamos a ir a un corte y ahorita arreglamos estas cosas aquí, seriamente. Digo, pues ¿de qué se trata? Que se armen los catorrazos. Que se armen los catorrazos. No, ya no, por favor, más catorrazos ya no. ¿Cómo están? Qué gusto de que estemos juntos. Oigan, Qué sí, gusto. yo pensé que hablaba con la Sí, inteligencia ¿verdad? artificial. Agárrense de las manos. Hagamos una cadena de oración. Que se vea, a ver, Exactamente. que se Unos vea a que otros estamos aquí, conmigo. agarrados todos aquí, cadena de oración. Aparécete, por favor. ¿A quién le pediríamos que se apareciera? Hijo, Así. mano. En sesiones A Benito espiritistas. Juárez, A Benito por favor, Juárez. sí. A Sor Juana. A Sor Juana, Benito Juárez. A Sor Juanga. A Sor Juanga. Yo traería a Juan Gabriel. A Cricri, yo traería a Ah, ya, Cricri. Cricri. De veras. Sí. Para recobrar un poco la inocencia y el candor que ya perdimos. A María Félix. A María Félix. Imagínate los chismes. Los chismes. Así con todo el hablado. Con así todo. la- Bueno, a Frida Kahlo. A Frida Kahlo. A Frida. ¿A quién más, Fernando? Bueno, a Rosario Castellano, a Jaime Sabines, Jaime Sabines. a un poeta. Siempre hace falta un poeta en A todas las Shakespeare. mesas. Ay, Ándale, Shakespeare, bueno. pero a ver en su inglés. Pero no te vayan a traer a entiéndele. Chespirito. A No, Chespirito. ¿Y tú, Horacio, a quién? Pues yo dije Cricri, yo traería a Cricri de aquí de México, pues traería a Púchale, a Lázaro Cárdenas, ¿cómo Sí, no? a mi A general. Lázaro. A José Alfredo Jiménez, a También, Agustín también. Lara. A Agustín Lara también, sí, 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 claro. sí, que sí. increíble. A Ponce ¿Cómo y a se llama la Revueltas. cantante de ranchera esta que era? Lola Beltrán. Lucha Villa. No, la otra. Lucha Reyes. Lucha Reyes. Lucha Reyes también. Imagínate Maravilla. los chismes. ¿Sabes a quién? A Sí. Chabela Vargas. Que Chabela Uy, Vargas. imagínate ahí los chismes. Ahora, si estuviera aquí chismes Agustín son- Lara, ya se estaría forjando un churrito. Sí. Así para- Oye, al para- Mecho, para que nos diga No, qué fue lo que no, pasó. no, 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 gracias, ¿no? Imagínate, farolito que estás. Ay, don Julio, hermano Oye, del Manzanero alma. también. Manzanero sí me Sí. dice. No Era un sé, gran artista, fíjate que pero sí. tenía yo sí. sus acusaciones. Ah, no, de claro, bueno, golpeador. sí. Bueno. Pero Pues es que muy no, generalizadas en compositores de antaño, ¿no? Acusaciones así. Sí, son Los así usos como. eran los usos y costumbres. Eran los usos y costumbres. Sí. Y así estamos todavía, con usos y En costumbres. varios usos y costumbres varios usos. complejos, sí. Bueno, no van a hablar de nada No, político, ni no serio, ni vinimos a nada. hablar de nada venimos político, a platicar venimos a de echar ¿cómo chisme. están? No, ¿Qué yo dicen? soy celebrar, único amargado, a así. celebrar que existimos. Yo creí que iba a haber botana o algo. Julio. La Yo botana tenía somos con hambre. nosotros. La botana botana somos Ya veo que nosotros. los La botana eres sacan- tú, Sí, ya vi. Rivera Sí, Calderón. tráiganle unas papitas a Julio porque ya me agarró de botana. Aquí están diciendo ya rápidamente, qué bárbara esta quimera, ya póngase a trabajar, ya están pidiendo su renuncia los colectivos de la Casa del Poeta. Ándale, no, pues es que estoy dando la No, Monsi. pero ¿les cuento o no les cuento? Sí, cuéntanos, Sí, Es que cuéntanos ya. justo Pues antes de que vengo te pida de la una re- mesa de Sí. trabajo con buena parte de los colectivos que estuvieron alrededor, justo de la discusión de la Casa del Poeta. La idea es que haya otras 2 mesas de trabajo en las que nos pongamos de acuerdo para el futuro de la Casa del Poeta, tomando en cuenta que las bases ya quedaron sentadas, el nombre se queda, la vocación es la que es, de poesía, etcétera. Y entonces, pues creo que estuvo súper buena. La Sí, mesa de trabajo, sí. tuvo. Qué bueno. Sí. 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 Siempre se Bastante saca bien. algo bueno a veces de momentos críticos. No, bueno, siempre. Claro que hay que respirarle, ¿no? Ujú. Y también entender que luego los cambios son complicados, pues fue un espacio que durante muchos años tuvo una vida súper interesante, súper intensa, etcétera. Luego bajó su actividad de forma contundente por una serie de razones. ¿Cuándo fue, Ana Francis, Y- eso? Porque mucha gente no lo tiene claro. ¿Qué? ¿Cuándo bajó sus actividades? Pues parece que después de la pandemia bajó, Ah. o sea, el Bar Las Hormigas, el Café Bar Las Hormigas cerró en la pandemia y no volvió a abrir nunca más. Y el espacio perdió su permiso de administración revocable, el PATR, el famoso PATR,
lo dejó, se venció en el 2023, si mal no recuerdo. Ujú. O sea, Es ya muy tenía importante que varios aclares años eso también. y Porque, la propia fundación pues ya no quiso más, es decir, Claro, claro. la fundación dijo ya, se acabó. Entonces a partir de eso se nos asigna a nosotros el compromiso y aquí estamos. Ahora, la idea de promover el cabaret político, que es algo importante y necesario, ¿qué tanto continúa? En la Casa del Poeta no, Pero en otros ámbitos sí. pues como todo el resto de las disciplinas artísticas. Ujú. hay que conseguir más foros en toda la ciudad para Hay hacer un más chorro de cabaret foros y se político. hace un montón de cabaret en un montón de foros. Y también hay que decir que el cabaret político en México durante décadas, pues no ha vivido del gobierno. Ahora quizás, pues ahí, por ti, por muchas No, cuestiones desde de hace apoyo. desde hace un montón Pero de años digamos se que ha programa sabido- cabaret en espacios Sí, el públicos, ¿no? festival, pero sí el cabaret creo que ha sido, digamos, resistencia en Totalmente. tiempos donde no se apoyaba y además un canal de información, porque pues en tiempos donde solo había Televisión Azteca y Televisa, el cabaret era una fuente de Sí. información. a Ahora, veces sí mucho quiero más decir, por confiable. ejemplo, Claro. interesante, mientras estábamos ahí, porque lo hicimos en vivo, entonces todo el mundo puede ver lo que acabamos de hacer, está ahí en las redes sociales de la Secretaría, fue en Ujú. vivo. Interesante porque varios comentarios en el live decían, es que no sé qué, y usaban la palabra cabaretera como un insulto a mi persona. No me puedo sentir, de pocas cosas me puedo sentir tan orgullosa como de ser lesbiana, como de ser cabaretera. A mí me encantaría Porque se han ser cabaretero también. Se han atravesado ¿cómo no? varias, como también ahí se han atravesado comentarios homofóbicos, se han atravesado Sí, yo sé. comentarios Todo. racistas, clasistas, Claro. o sea, también en estos conflictos surge, ¿no? Sí. Oh, sí, pues, Este- para Andrés, que era. Sí, bueno, surgen, bueno. pues, ¿no? Pues, Lo sí. cual no quiere decir y no quita que nos equivocamos en la propuesta, rectificamos, nos parece que estamos en el camino correcto, con toda la intención de construir con las comunidades, ¿no? Muy interesante también que pues hay banda que dice cómo le vamos a hacer para que este espacio sea mucho más democrático en términos de, pues que incluya los barrios, que incluya pues al pueblo, ¿no? Y en fin, creo que hay todo por construir y construir. Oye, Para mí pero esto es lo más gusto valioso, y con lo que, mucho lo entusiasmo. que Sí, dice bueno, Ana, o sea, que en tanto funcionaria, que tenga la posibilidad de aceptar que hubo una medida que quizás no funcionó, que fue un error y que se rectifique y que haya un aprendizaje, que bueno, pues hay que escuchar a todas las partes involucradas. A mí eso me parece una cosa, una ganancia. Es mucha ganancia, ¿cómo no? ¿Cuántas cosas cambiarían en México si hubiera funcionarios que fueran capaces de reconocer y corregir a tiempo? Claro. Porque eso es- Claro. Ahora, ¿cómo serías tú de cabaretero? No te ¿Por qué imagino a ti dices de que no eres cabaretero. de cabaret, güey? Pues Tú no te muy subes distante al como- escenario, No tú muy te lejano subes a como él. a la sinfónica de Tú las traes con unas estolazas. Sí, y claro unas que es sí. un cabaretero, Sí, güey. casi Sí, como de Liberace, ¿no? indumentaria sí. No, Pero pero bueno, cuando hice Sí, sí, sí. el espectáculo en el Vicio con José Suárez, pues sí hubo una gran, o sea, en mí hay una chispa de improvisación, tanto al tocar como al hablar también, obviamente, y por eso estoy aquí desde ya tantos años, que finalmente me ayuda, ¿no? Y cuando estoy en el mood de chascarrillo, pues sí hay que hacer chascarrillo, y cuando estoy en el mood de hablar de política o de tocar, hay que hablar de política o tocar, en fin. Pero sí, obviamente sería padre hacer más conciertos o más eventos como el que hice con José Suárez en El Vicio, porque le gustó mucho a la gente, le gustó mucho y fue como otra manera de oír la música, con guasas, con bromas, con chistes de política o de lo que sea, y que finalmente también hay interacción con el público en ese sentido, y es muy padre, o sea, yo sería feliz ¿Y eso que haciendo hiciste eso es también. cabaret? Yo creo que sí es cabaret con música clásica, Porque una de musicalizado las por discusiones nosotros. que ha estado interesantes son los límites de las disciplinas, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Volviendo a lo que tú decías, ¿no? A ver si la Casa del Poeta se convierte en un espacio abierto a todos, ¿no? Y hay muchos artistas, no es que no quieran, es que no están acostumbrados a salirse de su zona de confort. Los músicos clásicos no están acostumbrados a salirse a tocar, que ya cada vez más lo hacen, pero es más difícil en realidad, ¿no? A tocar en un espacio abierto, porque en un momento dado, si estás leyendo como atrilista de la sinfónica, tienes que tener pinzas, luego se te vuelan las hojas, luego los micrófonos te boicotean también por una u otra razón. O sea, es difícil. Sí, Porque la zona de son otras confort consideraciones, ¿no? es una zona de confort. Claro. Igual los poetas, igual los escritores. O sea, cuando estoy en mi zona de confort está muy bien, pero si me tengo que salir a decir poesía a un mercado o allá a Tepito, a ver qué Pero tal es que nos esa es la va, ¿no, naturaleza de queridos? la poesía, o sea, la Claro. poesía, digo, estos poetas que se sienten hechos a ¿Tú mano y que están ¿Tú te allá. consideras poeta?
Pues hago poesía, escribo Yo sé. poesía desde hace muchos años. No sé si lo soy o me invisto de ese nombre tan bonito que es ser poeta, pero sí creo que la poesía es de la calle, es popular, los poetas tendríamos que estar pues más en contacto con la realidad que en ese limbo donde Octavio Paz Pregúntele a Paz. y su Iba a grupo, decir eso, donde, pregúntele a Paz. pues sí, que hasta la fecha los residuos de Vuelta y Nexos y de lo que dejó Paz siguen ahí, puruleando, pero creo que el poeta tiene que ser más como lo fue Jaime Sabines, como lo fue Efraín Huerta, Pita Moros, es decir, poetas de la calle. La calle es el gran espacio donde surge la poesía. Pero la complejidad del análisis y de la expresión en la poesía y en otras artes no necesariamente lleva a lo elitista. No, porque una cosa es ser elitista y otra cosa es ser profundo. Cuando tú eres profundo puedes tener cualquier background económico, social o socioeconómico, pero si eres profundo, mira, eres profundo y ya le hiciste. O sea, seas lo más humilde, del origen más humilde y letrado incluso y casi un analfabeta funcional cuando aprendes a hacer poesía, cuando aprendes a hacer música como Vivaldi, cuando aprendes a hacer música y tienes el talento maravilloso, pues desparramas el talento y ya no necesitas. ¿Por qué como Vivaldi? Vivaldi era una gente de origen humilde, era hijo de un barbero, era era hijo de un, sí, su papá o su hermano eran barberos, incluso estuvo en la cárcel el hermano, era de una familia humilde, que no tuvo los privilegios que tuvo gente como Marcello o como, pues el mismo Bach, que era muy humilde también, ¿no? Pero hablando de Vivaldi, pues Vivaldi desparramaba talento, entonces era tan explosivo explosiva su genialidad, que no necesitó más que de esa profundidad con un poco de cara de superficialidad, que no es superficialidad, es profundidad con una cara de superficialidad o de menos intelectualidad que Bach, por ejemplo, que otros compositores. Por ejemplo, criticaron mucho, se lo comían vivo los compositores, tenían una envidia porque era ligero, pero profundo en sus. Bueno, pensamos en José Alfredo, o sea, es la poesía que se ha convertido en canción, pero que no deja de ser poesía. Pues frases como no vale nada la vida no vale nada, que pues conlleva, como bien dice Horacio, una profundidad, una carga, no es nada más una frase ahí y más hablando de Guanajuato, ¿verdad? De caminos de Guanajuato. Claro. Y en el último trago nos vamos. Y los mariachis callados. Son frases impresionantes. Que no más que elitismo, Residente. es una poesía que amalgama, ¿no? Que nos une, que nos identifica. Residente, por ejemplo, ¿no? Residente. Tú no puedes comprar el cielo. O sea, toda la canción de Latinoamérica, a mí yo lloro cada vez que la escucho, aunque la escuche en CD. Bueno, ya no escucho nada de Ahora, CD, la cultura. pero que la escuche en mi plataforma favorita. La cultura ha podido salir de ese ámbito elitista en México de manera proporcional al avance de la 4T, o ha quedado entrampada en las mismas prácticas conocidas, pues desde los diseños que se hicieron. No, yo creo que ahí va. Pero no sin resistencias, ¿no? Y luego muchas veces las resistencias, es que allá teníamos esta conversación, las resistencias luego no son por la pérdida. Ayer inauguramos una exposición con una bola de escultores, etcétera, y entonces teníamos esta discusión de que la pérdida de los privilegios a veces son económicos, como los famosos apapachos y esas cosas, ¿no? Pero a veces tiene que ver con el privilegio de ser la voz de la razón. Pues, ¿no? Sí hay una élite de intelectuales, de artistas, etcétera, que perdieron el ser los consentidos, que perdieron el ser la voz de la razón, independientemente de las condiciones económicas, porque ahí creo que no perdieron mayor cosa. Ya tenían. Pues ya tenían, y siguen teniendo, pues, ¿no? Pero lo que sí perdieron en mucho es como la voz única, la voz de la razón. Justamente me llamó mucho ahorita la atención en esta conversación que varias de las personas ahí presentes hablaron de este asunto, o sea, de que no fuera un espacio elitista, de que no fuera un espacio, ¿me explico? Entonces, claramente es una discusión que se sigue dando por todos lados y que es un reclamo por todos lados, ¿no? ¿Ha cambiado, Fernando? ¿Crees que ese modelo tradicional, elitista, concentrado, y bueno, también el problema de que lo elitista puede seguir adelante, aunque con nuevas voces o nuevas presencias, pero finalmente el mismo esquema? No, sí creo que cambió el esquema y creo que tuvo algo afortunado, que es que abrió el foco de la cultura hacia grupos donde no se miraba o donde nunca había llegado el reflector, cosas que se han hecho con las infancias, ¿no? Esto que hizo Ale Frausto, el sexenio de López Obrador,
creo que muchos proyectos que reivindican a los pueblos originarios, que le dan voz a las artesanas, a los artesanos, que han cambiado la manera, incluso que los habitantes de las ciudades en México, pues ya difícilmente ves a alguien regateándole a un artesano, porque entiendes ya que el valor de su trabajo, que lo que hacen en los pinos de Sí, la lo de pasarela original, en ¿no? original, que es lo que antes veías en la calle y que A 2 pesos. podía minimizar la gente y regateaba, ahora eso está en una pasarela, con modelos además que son personas mexicanas, morenas, o sea, que nos representan. Eso lo valoro mucho. También creo que es esa visión y esa manera de entender la cultura que yo comparto, y una visión abierta y no elitista, pues también tiene sus candados, ¿no? Y que hay otros sectores de la cultura que se sienten que quedaron relegados. El mismo Horacio te he escuchado decir, bueno, la música clásica ojalá tuviera más apoyo. Bueno, sí, pero hay algunas cosas que a mí no me gustan, pero que funcionan y que habrá que debatirlas. Por ejemplo, lo de las vaquitas o ajolotes pintados. A mí siento que constriñe la libertad creativa, pero se ha vuelto muy práctico y a mucha gente le gusta, a mí no, pero bueno, son debates que se van dando. Yo ahora que pasó lo de la Casa del Poeta, que vi que los poetas, lo digo entre comillas, salieron airados a defender la poesía contra el cabaret, yo me sentí muy excluido porque decía, bueno, yo soy poeta, pero soy cabaretero. El cabaret siempre ha incluido a la poesía en sus espectáculos. No hay, digo, tan así que el espacio que es el Vicio, pues era la casa de un poeta, desde un espacio de un poeta, de Salvador Novo. Entonces, y los poetas, pues también tenemos ánimo cabaretero, también nos gusta la fiesta, la bohemia. Entonces, no entendía, creo que se mezclaron, como dice Ana, muchos temas. Y qué bueno que al final lo político, lo que tenía que ver con el espacio se resolvió y se rectificó, pero sí apareció ahí un clasismo rarísimo que pone esta idea de la poesía como algo que solo los elegidos, pero los becarios. Sí, eso en la música clásica también, exactamente, tú lo has dicho. O sea, solamente los conocedores, el público conocedor, y eso es una gran mentira, una gran farsa. Y que ahorita mismo lo decía, no sé si quieres, una persona mencionaba que no se convierta en un espacio de los becarios. Cualquier cosa que esto signifique. Sí. Oye, pero pero un grupo de vecinos que comentaba, bueno, nosotros no somos poetas, pero lo decían así como en una forma de crítica, ¿no? Como de, no porque no seamos poetas, no tenemos que ser considerados, porque somos vecinos, etcétera, y esto tendría que ser, y tenían razón, pues, ¿no? Entonces, interesante cómo la propia gente va pues manifestando justamente en contra de estos clasismos y etcétera, ¿no? Pues sí, creo yo que es uno de las discusiones importantes que podemos ir dando, analizar cuál es el contexto, el modelo de lo cultural, y sobre eso, Horacio, ¿qué opinas? Que ya se dio una vueltecita de opiniones, ¿se mantiene lo esencial de ese modelo antiguo neoliberal? ¿Ha cambiado? ¿Cómo lo vas viendo? No, ha cambiado, ya lo dijo Fer muy enfáticamente, o sea, todo lo que ha hecho el gobierno de la 4T desde López Obrador, actualmente hasta con lo de México Canta, que muchos colegas míos se escandalizan en realidad, pero cuando tú lo ves, es que no lo tienes que ver como un fenómeno musical per se, o sea, la cultura se tiene que ver como un fenómeno social en México. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchas culturas establecidas, la cultura indígena, la cultura culinaria de que te vas aquí a 2 cuadras al mercado de Medellín y te vas a Tlacoyo, pero también te vas a un restaurante que está a 3 y te cuesta 20 pesos, que ya subieron, también se gentrificó el Tlacoyo. El Tlacoyo se gentrificó. El Tlacoyo deconstruido. Se nos gentrificó el Tlacoyo, carajo. Lo que nos vamos a ir a comer después aquí en los alrededores va a ser una ayuda de construir. Eso suena como hasta albures. Mira, Leandro gentrificando el Tlacoyo. Lo deconstruyo. Sí, te lo deconstruyo y te lo Construido. gentrifico. Y luego hay restaurantes donde de comida mexicana puedes comer por módicos 2,000 pesos, ¿verdad? Un tamal hecho a mano. Está bien, o sea, está bien. A donde pega el tamal. ¿no? Además, con poesía en la descripción en el Obvio. menú. Aterrizaje de cultura mestiza mezclada con polvo y quién sabe qué tanto. Con notas de frijol bayo. Notas de frijol y en el sobreespejo notas de semilla negra. Sobreespejo de caldillo de tomate. No, le hacen. Sobreespejo es un tamal esmeralda. con salsa de jitomate. Pero bueno, socialmente hablando, todo eso se De vale porque hay tomatillo muchas esmeralda. clases sociales, sí. Hay muchas clases sociales y hay mucha diversificación de las sociedades citadinas.
del interior, incluso rurales, evidentemente que hay que tomarlas mucho en cuenta. Todas esas culturas están ahí. ¿Cuáles han sido más privilegiadas, cuáles han sido menos privilegiadas en cuanto a presupuesto? Porque vamos a esto, nada más. Todo en lo que se tiene que administrar en el gobierno sobre cultura, y que ha sido desde el PRIATO, desde antes que el rector único de la cultura era el gobierno, era precisamente todo era dinero del gobierno, todo era dinero público. Y hoy por hoy ese dinero público se ha diezmado, dijéramos, en cuanto a lo que daban antes a los pintores, a los escultores, a los músicos, evidentemente, pero se le da a gente que no tenía acceso a eso. Y por ejemplo, México Canta. Los chavos jóvenes talentosos, porque hay muchos muy talentosos, hay otros que no, pero hay otros que sí. Bueno, a los que sí se les premia, se les difunde y todo, pero se les da también un lugar con el motivo social de defender la integridad y la calidad de los textos de la música mexicana. Ok. Puedo hacer es que fíjate que es interesante lo que estás hablando del modelo de México Canta y etcétera. Es decir, en las épocas del PRI, etcétera, se le daba el dinero a unos determinados artistas y a otros no. Y me parece que el cambio más sustancial es que el dinero se tiene que ir a las estrategias y a las disciplinas, independientemente de quién las practique. Exactamente. ¿No? Entonces, los chavos es decir, yo creo que los chavos de México Canta en dinero no se llevan ni la 10ª parte de una beca de las de los vitalicios del FONCA, que tienen muchos colegas pero que yo nunca nada, las he pedido. Pero nada. lo que sí es que se abren una serie de oportunidades y exhibición, y ahí es donde todo el peso y el funcionamiento del gobierno, no solamente de la Secretaría de Cultura, sino del el apoyo de la presidenta, me explico, es poner todo el gobierno al servicio de una serie de disciplinas artísticas, entre ellas la música y la poesía, cuestionando los contenidos. El problema, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no hay dinero que alcance. Y antes todo el dinero se iba a gastos onerosos. Pero lo que yo quiero que veas es cómo la discusión no necesariamente es sobre el dinero. No, para nada, no. ¿Hacia dónde va el dinero? No, porque si la discusión del presupuesto ahora es que no vaya a estos güeyes, sino que vaya a estos otros güeyes, pues no salimos de ahí. Espérame estamos tantito. igual. Pero ahí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La güeyocracia. Una cantante de Güeyoartecracia. Sí, una cantante de madrigalistas de Bellas Artes me dice, es que lo que nosotros los grupos de Bellas Artes queremos no es dinero, porque el dinero está en Bellas Artes. O sea, hay dinero en Bellas Artes, no es dinero, es apoyo para que no haya, en varios conciertos del grupo de madrigalistas de Bellas Artes, ha habido más gente en el escenario que en el público, claro. ¿no? Entonces, necesitamos apoyo moral, o sea, la misma visibilidad que tiene México Canta en la mañanera, la necesitamos para los grupos de Bellas Artes, los grupos del Sistema Nacional de Fomento a la Música, los grupos de niños indígenas, etcétera, etcétera. Es esa visibilidad la que la música clásica no tiene ahorita. Entonces, por eso muchos artistas no tiene están que ver enojados. con presupuesto. Claro que no, por eso te digo, pero todo es una cuestión de presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? No todo es una cuestión de presupuesto, todo es una cuestión de para qué se aplica. Sí, o sea, estoy de acuerdo, Es pero que el presupuesto... la discusión de quién lo reparte, ¿no? Ahí está, o sea, ahí está. Porque si no repartes el presupuesto entre todos más o menos igual, no va a haber un éxito en todas estas cuestiones que tú estás diciendo. Pero lo que no se dan cuenta muchos artistas de música clásica es que ellos ya tuvimos mucho durante Pero es muy muchos interesante años. lo que dices, muchos lo que piden no es más dinero. No, es que para nada. Bueno, a mí no me caería mal, amigos. Yo sé que ustedes son etéreos, ¿verdad? Ahora, déjenme decirle, señor Fede Rivera Calderón, de que esto ha sido en realidad no una simulación, sino la aplicación de un examen de admisión para los señores que están presentes. No, pues haber dicho, se acaba la IA. Sí, claro, de eso. Yo vi gente aquí que estaba soplándoles, en buen sentido, de todo lo que... Fíjate qué feo que lo tengas que aclarar todo porque está este señor Rivera Calderón aquí bueno, y te lo va a tomar a mal, claro, se asume. Claro, Además quería dejar asentado en actas. Oye, que por cierto, estoy muy feliz porque ya recuperé mi cuenta de Twitter. Por fin, hoy la acabo de recuperar. ¿En serio? Fue un triunfo, eso de la inteligencia artificial y todo lo lugar artificial. para grabar? ¿Y yo mi lugar para grabar? ¿Por qué? El canal. Sí, ahora Dos el problema. importantes. Nada más que ahora no nos dejan entrar. ¿Por qué? Porque ya pidieron las credenciales actualizadas. No, están arreglando el canal para poderlo habitar de nuevo, pero seguimos grabando afuera. Y sí, yo ya hacía el chiste de, bueno, ya se recuperó el canal, ahora falta que nos dejen entrar. Porque sí, parece que pues ahora van a hacer más severas las medidas de acceso.
Yo digo, ¿ya para qué? Pues sí, ya que. Pues, ya, Qué fuerte, después- lo Oye, que no te seas decían los grosero. estudiantes, ¿eh? Qué Qué fuerte. fuerte lo que te decían los estudiantes. ¿Por qué? ¿Qué en fuerte particular? todo. Es que todo, o sea, su verdad contra la verdad de la directora de Renata de Canal 11, contra el personal de Canal 11, contra las... Yo grabé ahora Diálogos en Confianza hace poquito, ¿no? Que salió ayer, y sí, precisamente, pues me comentaba, o sea, son versiones encontradas muy difíciles de conciliar si no hay una voluntad de conciliar todo, todos en una mesa de negociación donde no se paren como se paró el director, ¿no? Ayer nos decía Luis Hernández Navarro que lo del Canal 11 había que verlo como un árbol, pero no perder de vista el bosque, El Claro. bosque. que son los problemas del Politécnico Nacional, problemas históricos, problemas de presupuesto, de porrismo, de controles políticos. ¿Qué pensar? Como el director del Poli no se asomó al debate Sí. y le echó la bolita al Canal 11, y como la presidenta desde el principio dijo, el director del Poli es una eminencia y es valiosísimo y por mí está a todo dar, a mí me molesta mucho porque el derecho a un medio público que afecta no solo a quienes trabajamos ahí, a la audiencia, que son millones de personas, pues, ¿qué tenía que ver? O sea, decían a los estudiantes que lo tomaron que no fue una decisión consensuada con varios estudiantes que fueron parte de la primera toma del canal. ¿Hubo varias o por qué primero? Hubo una primera toma donde se accedieron a los estudios, leyeron el pliego petitorio. La segunda toma, el líder de los que se quedaron, el Jay, decidió, según lo que he escuchado en entrevistas con algunos estudiantes de otras escuelas del Poli, que decidió por su cuenta y sin consensuar la toma del canal. Y que muchos, de hecho, ahí retiraron, digamos, o se retiraron de esa De esa toma acción. porque no les parecía que fuera pues necesario tomar el canal cuando el problema era con el director Poli, del Poli. Y a ajá. mí, yo sí lamento la postura del director del Poli. O sea, de verdad siento que está escondido en su oficina, mientras Renata Turrent y mientras todo se está creando una bronca el foco se está yendo a otro lado cuando en realidad, pues hay un gran problema con la educación en este país, ¿no? Con toda la educación, no Sí. nada más con el Poli. Sí, bueno, y está la UNAM también en el otro foco, pero respecto al Poli, Ujú. ¿qué opinas sobre ese tema? El 11 y el Poli. Pues mira, 11 árbol, celebro bosque. mucho que se haya recuperado el canal por las razones aquí expuestas, pero pues básicamente creo que lo que nos queda es avanzar en la reflexión sobre la educación, ahorita sobre la educación universitaria, porque me parece que ahí es donde está el acento de Claro, ambas escuelas, de la UNAM y del Poli. Por un lado, pues como no son suficientes y eso genera un montón de problemas, ¿no? O sea, el problema eterno de la cantidad de gente que no logra entrar, ¿no? Y lo que eso significa en términos de abrir espacio, la decisión de la presidenta de abrir espacio en la Rosario Castellanos, con todo lo que esto implica en términos de acción rápida y etcétera. Y sin duda, es decir, pues toda la revisión del presupuesto que se tiene que hacer, ¿no? Es decir, seguro se necesita más presupuesto, pero seguro se necesita utilizar mejor el presupuesto. Igual ¿no? que en la O cultura. sea, por ejemplo, Exacto, igual que en las pues artes. hay una cosa muy cuestionable. Claro. El Poli no lo conozco tan bien, pero de la UNAM, que es muy conocido, es pues lo que, o sea, la aristocracia de la UNAM versus lo que gana un profesor, que lo han de asignatura, Sí. que pues es ni modo de no dar esa discusión. Entonces, ahí es donde justamente viene, pues si le echas más dinero, ¿se va a ir a dónde? ¿A la aristocracia o a los maestros de asignatura? Porque si se va a la aristocracia, ¿para qué le echas más dinero? Ahora, Más bien lo que hay que cuestionar es cómo desmontas esa aristocracia, pues, y cómo revisas esa repartición del presupuesto y pones, por supuesto, más presupuesto, pero hay que hacer... Claro, es repartición correcta. Es repartición correcta del presupuesto y entonces, y claro que hace falta más, seguro, porque la UNAM y el Poli pues tendrían que poder recibir a muchísimas más estudiantes de los que No Ahora, hay yo dinero que estaba- alcance ni para la cultura, ni para la educación, ni pero, para los baches. pues más o menos, pero lo que seguro sí se puede hacer es ver cómo se reparte. ¿Cómo se reparte? Claro. Ahora, eso es lo yo que- estaba haciendo una reflexión a partir Claro. de lo de la UNAM. Ayer lo decía como chiste en el espectáculo que estoy haciendo, que decía que en el gobierno de Salinas o de Peña Nieto, estos chavos que hicieron trampa o que aparentemente usaron la IA, pues les hubiera dado un puesto en el gobierno, Sí, los hubiera fácil. premiado. Pero viéndolo más allá del chiste, me hace cuestionar si realmente lo que se le pregunta a los estudiantes y lo que se les enseña es realmente lo que estos estudiantes necesitan para el mundo en el que estamos viviendo, porque me parece que el que se haya hecho una trampa masiva tan efectiva, quiere decir que tenemos grandes talentos en informática, en cibernética, que quizás entre esos
jóvenes, si algunos cayeron en esas trampas, pues ahí tenemos al próximo Steve Jobs y al próximo... No creo. este, No creo. Bueno, es que sí, No, hasta ¿sabes? para hacer trampas se requiere... A ver, o sea, sí. yo no podría usar la inteligencia Que hay artificial. una- Con trabajos uso mi propia Sí, pero es que estupidez. ellos están educados, todos estamos educados. Es una cuestión cultural también de la educación, de que mientras más fácil lo logres, mientras más, no con trampa, mientras más fácil sea el camino, más allanado lo vas a tener, porque después o has tenido un camino muy difícil. Yo creo que aquí la cuestión de la educación, de cómo precisamente educas a un hijo en todos los valores integrales. Yo no dudo que haya jóvenes muy aptos que hayan presentado ese examen sin ninguna falsificación, sin ninguna trampa. No me gusta usar la palabra trampa, pero sí hay Pues fue una tantas, trampa. fue una trampa. Pero Fue una ¿por trampa qué? porque no eran las reglas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, hubiera estado tan padre que hubiera sido un examen sin trampas, o sea, que hubiera sido todo con una integridad absoluta, y esa integridad nos la merecemos ya como pueblo mexicano, y no la tenemos todavía, desgraciadamente, porque hay mucha gente que lo está propiciando todavía, ¿no? Ahora, lo que está sucediendo también tiene un flanco interesante, que es el hecho de cómo hay un rechazo creciente en ámbitos educativos de jóvenes respecto a que la forma tradicional de enseñar en las universidades ya no está funcionando, que la memorización como tal ya no es el camino. Nada. Y hay muchos genios creadores de los grandes ámbitos tecnofeudales que rechazaron estudiar en universidad, y muchos chavos hoy están metidos en el aprendizaje directo en las redes y demás cosas, y viene la inteligencia artificial con todo, tocando a tambor batiente de cambios que arrollan, que arrasan todo lo que ha sido nuestra conducta tradicional, entre otros los exámenes de admisión que se hacen pues desde que uno recuerda. Pues es que ahí viene una siguiente reflexión justo de si tendría sentido hacer exámenes de admisión, o sea, porque entonces sí tendría sentido hacer exámenes de admisión sin la inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido, pues quién tiene acceso y quién no, que ahí es donde está gacho, ¿no? Porque una parte de la trampa que está gacho es que quien pagó tiene acceso, y eso no está bien. Eso está peor que la propia trampa, pues, ¿no? Entonces, vale la pena pensar ahora cuáles son los procesos de admisión, ¿no? Que es muy difícil, porque para mí uno de los grandes problemas educativos en México es la falta de orientación vocacional a temprana edad, y que los niños estudien, los chavos estudien para lo que tienen talento y para lo que en realidad les apasiona. Y con todo ello, haces que haya mucha gente que estudió en una universidad o en un politécnico, en cualquier escuela, que finalmente sale y no tiene, aparte de que no va a tener chance de trabajar, porque además los puestos preponderantes, los puestos están dados en México por esa misma corrupción que hay también a los familiares o a los amigos o a los allegados. Entonces, bueno, vas a tener un puestecito, vas a ganar más o menos, vas a poder ascender, quién sabe, y pues acabas trabajando en un Uber, y está muy difícil, porque yo conozco mucha gente que ha dejado de estudiar, o que tiene una licenciatura o una maestría, incluso hasta doctorados, que dices que no tengo trabajo, no hay trabajo. Es que también creo que le estamos imponiendo a nuestros hijos o a los jóvenes un modelo de vida o de sobrevivencia que ya no embona con el mundo que estamos viviendo hoy. Entonces, yo le puedo decir a mi hijo, oye, deberías terminar tu carrera en la UNAM, deberías estudiar, deberías hacer lo que yo hice. Yo lo hice hace 30 años para el mundo de hace 30 años, donde funcionó de alguna manera, pero él está viendo una realidad que yo no termino de entender, ni creo que en realidad aquí tratamos de hacer eso todos los días, y cuesta trabajo entender el mundo hacia donde vamos. Siento que ellos lo tienen un poco más claro y ya no ven la universidad como el camino directo a hacerla en la vida, ¿no? Ya no ven la educación formal como la solución a sus problemas o la solución a su economía. Entonces yo creo que ahí nos enfrentamos también a una brecha generacional desde las autoridades educativas y quienes diseñan estos programas, con las expectativas que los jóvenes tienen ante un futuro que está súper incierto, cada día más caótico y despiadado, ¿no? Pero lo que no han dejado de ser las universidades es el espacio de convivencia y el espacio de encuentro, en donde miles de jóvenes se encuentran entre pares, y eso es en sí pares, tríos o grupos polifónicos. Y no sabe uno si para bien o para mal las Mira, convivencias. Julio, no juzgues. Casi siempre para bien. Y a mí me parece que eso es en sí muy valioso. Fíjate que estaba yo viendo hace poco un programa sobre inteligencia artificial, y claro, la cuestión laboral con la inteligencia artificial, la cuestión de que pues muchos diseñadores que hacen diseño a través de electrónica, ¿no? De medios electrónicos,
no van a tener trabajo por esto, pero que muchas profesiones de las cuales ahora están muy devaluadas, como el carpintero, el carnicero, que no podemos prescindir, o sea, la inteligencia, Zapatero. exactamente, la inteligencia artificial no te va a dar de comer, no te va a dar de vestir, no te va a dar nada que no produzca un zapatero, un carpintero, que son o los plomeros, que Sí, son sí, ya sí. casi ya es difícil. Sí, cobran más que un doctorado en cualquier cosa. Exactamente. La Eso es plomería ¿saben es qué? una ciencia oculta. Y los filósofos van a tener mucho más trabajo en cuestión pragmática de ver cómo van a guiar al mundo tratando de alimentar o de aplacar o de controlar la inteligencia artificial, que se viene muy monstruosa en muchos sentidos. Cuando se usa como herramienta, como lo decíamos la semana pasada, pues qué chingón, qué padre, pero cuando se usa para decir que Trump va a ser eterno, por ejemplo, pues imagínense. Ay, Híjole. no. Sí, no. imagínate. No me lo quiero imaginar. ¿No? Me da susto. Bueno, el otro tema, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿cómo van viendo lo de la detención de Ángela Aguirre Rivero? A 50 días de que se cumplan 12 años de lo sucedido en la noche de Iguala, en un contexto en el cual yo, en mi columneja de la jornada, pregunté, bueno, ¿y esto escalará? Ya que hay nuevas formas de investigación, un reanálisis, dijo la Fiscalía General de la República, va a ascender a Enrique Peña Nieto, a Miguel Osorio Chong y a Salvador Cienfuegos, o nada más en Ángel Aguirre. ¿Quién desea abordar el tema? Yo quise, cuando dijiste de la detención de Ángel Aguirre, Angela Merkel, la chica la detuvieron también. No, pero Ángel Aguirre es un producto de toda esa corrupción política que tanto ha dañado a México, y que, o sea, esta fiscal que está en la cárcel, la señora de 80 años que está en la cárcel, la ex magistrada de Guerrero, que pues la agarraron a ella yo creo que fue un chivo expiatorio, pero ya empezó a hablar. Pero a mí lo que más me ilusiona es lo que tú dijiste ahorita, que la Fiscalía General de la República, a través de la fiscal Godoy, empiece a tomar cartas en el asunto y se convierte en una fiscal de todos los casos para los cuales se construyeron fiscalías, que fueron inútiles la mayoría de las veces, ¿no? Y que la fiscal ahora sí se ponga a trabajar donde debe y donde sabe. La cuestión es que la fiscalía también es un San Sebastián llena de flechas, así, de gente que es desleal y que es corrupta, sí, lo entiendo, pero, por ejemplo, ya con esta detención que López Dóriga dice que es, para variar, que es una detención política, es una venganza política. Claro que no, eso ya los padres mismos de Ayotzinapa lo habían pedido una y otra vez, ¿no? Entonces, qué bueno, yo estoy muy esperanzado en que la Fiscalía General de la República empiece a ser la Fiscalía General de la República, nada más. ¿Qué opinan, compañeros? A mí me sorprende que hayan tenido que pasar 12 años para que cayera un personaje que desde el inicio fue señalado. Sí. Pero de manera natural, el gobernador del estado dijo, pues, y huyó. Pues sí. Entonces, sí, o sea, celebro que finalmente lo hayan detenido, porque además esto pues permite pensar que no estaban dormidos con el caso Ayotzinapa, que realmente sí había una intención de llegar más lejos, que no abandonó, digamos, este gobierno la promesa que había hecho López Obrador y que no terminó de cumplir. Lo celebro, pero por otro lado también me pregunto, ¿cuánta protección tenía este individuo? ¿Cuántos nexos y redes de poder que lo protegieron como para que tardara 12 años en caer? Y si hay otros, que probablemente los haya, con redes o con... A mí, desde que Temoris Greco presentó su documental de Mirar Morir, donde queda claro que el ejército participó y sabía, a mí me parece tan raro que el secretario de la Defensa no se haya enterado y que no tuviera, como los militares de la región, la información de que estos chavos estaban ahí. Entonces, ¿cuántos años más pasarán para que caigan otros 12 otros? años para el siguiente? ¿Cuánto duran esos fueros tácitos, ¿no? O esos fueros invisibles que permiten que delincuentes como este tipo, Ángel Aguirre, que espero que pase el resto de su vida en la cárcel por eso que hizo, pues tengan que caer, ¿no? Sí, quizás yo agregaría lo que está diciendo Fernando a cómo analizamos los círculos de protección, ¿no? Es decir, ¿qué círculo de protección cayó para que finalmente cayera este personaje? O sea, ¿qué cambió en el círculo de protección? Creo que una cosa muy importante es, pues, cambiamos de fiscalía, ¿no? Y quizás sí estamos en esa transición, yo creo que sí, de que sea una Fiscalía General de la República, quizás por primera vez en nuestra vida.
quizás por primera vez en Y- nuestra y- vida, y- ¿no? yo Y no- tenemos un poder judicial ya trastocado, digamos, por una Muy. transformación. Completamente renovado, pues no. Y tampoco entraron puras blancas palomitas, digamos, ¿no? Pero ahí va, Pero ahí vamos, pero mejor Ahí que va la el anterior. blanqueo de las palomitas. Ahí va el blanqueo, exacto. Pero mejor que la anterior me parece que sí, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué otros elementos tienen que renovarse, caer, transformarse, etcétera, para que caigan los siguientes? Ahora, ¿no? hay dos exgobernadores que están en prisión, uno panista, Ernesto Rufo, y otro ahora Ángel Aguirre Rivero, y está bien, pero pues desde luego que hay muchas acusaciones pendientes que han sido sometidas ante la Fiscalía General de la República. No olvidemos el caso de Rubén Rocha Moya, decir, bueno, todo lo que hay detrás de Rocha Moya, acusaciones, y no las gringas, las acusaciones internas y lo que se ha conocido y todo lo que hay ahí, y no se actúa contra ningún exgobernador morenista ni gobernador morenista en funciones. Por una parte, sí reanalizar, están metiendo a la cárcel a este hombre Ángel Aguirre, que coincido, cárcel, castigo, ejemplar, sin ninguna duda. Y tiene que traer a Cerón también. Bueno, sí, que más Imagínate. quisiéramos, claro. Y al ejército, los culpables Claro, del ejército, que pues, el señor general desblindarlos. secretario no supiera, digo, sería para destituirlo de su cargo si no hubiera sabido en su momento lo que estaba pasando en una ciudad como Iguala. No estaban en la sierra, no estaban en el desierto, una ciudad donde estaban pasando las cosas en vivo con los órganos de información de gobernación, del CISEN, del ejército, de todo el mundo. Bueno, pero no olvidemos, por ejemplo, que hay a Aguirre Rivero se le está consignando procesando por haber ocultado evidencias, haber quitado una cámara que no funcionaba. Pero, por ejemplo, la fiscal de Sinaloa, que hizo todo el montaje respecto al asesinato de Héctor Melesio Cuen, Eso también está súper. que fingieron todo y colocaron un video en la noche, muy mal hecho, nomás por eso merecerían castigo. Y bueno, ahí siguen las cosas pendientes. Se tiene que castigar. Pero eso vale la también. pena preguntar, bueno, ¿qué se tiene que trastocar? Bueno, pues espérate 12 para años, que- Julio. Sí, ¿Traes, 12 traes años, prisa sí, o sí, qué sí, te sí. Uno, pasa? que mendigas prisas las tuyas. Y dos, ¿qué se tiene que romper? ¿Qué pactos se tienen que romper para que empiecen a pasar también esas cosas? Sí, pero que Sí, haya... me parece que dejar de valorar los pactos que ya se han roto, ¿no? Y que ya pasan un montón de cosas que no pasaban. Pero, ¿qué otros pactos se tienen que romper para que... Los de Gers Manero, por ejemplo. Los de Gers Manero y el huachicol del anterior secretario de la Marina, de sus sobrinos y de toda la estructura, no solamente Rufo, está bien Rufo, cárcel a Rufo, pero el huachicol no está centrado solamente en exgobernadores panistas o en panistas, hay mucho que investigar del lado Morena, y entonces cuando solo se castiga de una manera así, pues necesita un equilibrio, necesita que haya también piezas del otro lado, porque si no, puede parecer una postura selectiva. Y le das a la oposición más y más y más y más armas para que siga diciendo Morena narcopartido, cosa que obviamente no es, pero le das. No hay que darle Alas a los alacranes, querido. Eso, gracias. Pero más Se me allá fue de el eso, dicho. pues sí estaría padre, como irle bajando más rápido a la corrupción. Todo eso son cosas productos de la corrupción. Sí, es pero decir, son, como tú dices, son los pactos y mientras no se acaben los pactos no se va a acabar la corrupción, porque la corrupción es parte de los pactos. Y los no, pactos no es se parte de la acaban de un día corrupción. para otro. También pensar que es de No. un día para otro es iluso. Ahora, lo Pero angustiante pues se tienen que ir es que rompiendo, todo ¿no? esto, cuando se le pregunta a la presidenta, pues siempre dice que, bueno, pues es la fiscalía. Y yo me imagino la fiscalía como ya una torre de Babel de papeles, documentos y casos, que bueno, pues si este Rufo llevan años investigándolo y apenas cayó, si este señor Aguirre llevan 12 años investigándolo y apenas cayó, bueno, pues tenemos garantizadas chamba hay. detenciones para los Chamba hay. próximos Sí, 30 años. Sí, eso que Bueno, eso, si no, ¿de qué vamos a hablar? sino de qué vamos a hablar. Además ahora ya nos van a decir que somos la mesa más que más aplaude, la más aplaudidora, porque en realidad no lo somos, nunca lo hemos sido. ¿No? ¿Podemos O sea, aplaudir? no, mira, a ver, Yo te nosotros- aplaudo a ti cuando Sí, tocas sí, a todos Vivaldi. aplaudimos a ti, y a Julio. Y a Julio, A ti, y a Julio. ti, y a Fer, y a ti, Ana Francis, pero no es que, a ver, Pido una un cuestión, aplauso. para el amor. Bueno, es que la cuestión con mentir, como lo hacen los medios de comunicación, como lo hacen todos estos medios, mentir por mentir, y la cuestión de analizar en verdad, no tienes que estar de un lado o del otro. Nosotros estamos del lado de la izquierda, tú eres un periodista de izquierda, a mí me sorprende.
siempre así, a veces muy favorablemente, a veces favorablemente, que hables como hablas, que toques los temas que tocas, porque finalmente no vas a perder tu ser esencial de izquierda, ni tú, ni yo, pero la cuestión es que no podemos dejar de cuestionar el poder, como diría Denis Dresser, ¿no? Es que hay que cuestionar el poder, sí, pero con verdades en mano y con cosas que tienen fundamento y no mentir. A ver, ¿qué de lo que hemos dicho nosotros es mentira? El otro día tenía una conversación muy interesante con mujeres muy inteligentes, unas periodistas, otras no, pero justo hablábamos de cómo vamos haciendo que ya podamos, o sea, que se puedan hacer justamente estas críticas en los medios de izquierda, en los medios que de alguna manera o de otra han sido parte de este movimiento, etcétera, etcétera, pero que también podamos hablar de esas cosas, que podamos hacer esas preguntas que tú estás haciendo, que son preguntas muy legítimas, pues, ¿no? Y cómo eso, yo creo que eso ya no se convierte en darle alas a los alacranes. Los alacranes ahí están y no tienen alas. Pero, pues no, porque es así, es que lo va a agarrar la derecha para la derecha va a agarrar lo que sea. Entonces ya, ese ya no puede ser un impedimento para decir lo que hay que decir. O sea, Luis Cárdenas se quiso reivindicar con la audiencia y todo, ¿eh? Que eso es algo que muy interesante. Fíjate ¿no? qué interesante es el tema de cómo se dio toda la movilización en defensa de Carmen Aristegui y cómo quedó en MBS Luis Cárdenas, que en su momento pues entró en una condición que señalaban pues casi de esquirolaje, ¿no? De entrar a suplir al estilo periodístico que había. Y ahora ya es el nuevo Aristegui. Es el nuevo Aristegui. No, pero ya lo renunciaron de MBS, ya el tío Richie ya le dijo, véngase para acá. También. Ya, de esas censuras que nos den 20. Pues no, más a los más. Claro, entonces fíjate cómo se ha ido Loret de Mola, anuncia censura y habla de mil cosas y se va a un proyecto financiado y un proyecto bien financiado, bien porque financiado, se ve que no le pierden. Claro, y entonces ahí se mantiene. ¿Cómo se llama esta compañera que estaba en Milenio y ahora está también en Radio Fórmula? Azucena, también rodeado de la versión nunca comprobada hasta ahora de que hay censura, de que hay presiones. Julio, es que a lo mejor a ti eso es lo que te hace falta para tu marketing y ahí es donde nos hemos estado equivocando. Decimos que estamos Anuncia censurados. Censura para que te caiga el billete, Julio. Hay censura, aquí están tratando. Han llamado al directivo que no existe, pero bueno, estamos tratando. Sí, auxilio, sí. No, en serio que nunca ha habido más libertad de expresión que ahora. O sea, pero pregúntale al periodista. Ándale, a ver tú, a la Raki llamándole todo el tiempo, tú tienes a la presidenta y dices, qué horror, o sea, eso hasta a mí me ofende, pues, ¿no? No porque lo diga él, porque pues él no, es un cero a la izquierda, pero no te puedes referir a un cero a la izquierda. Perdón, escuché cerdo. Cerdo, también, pero no sé, o sea, a mí en un momento dado, cuando pierdes toda la objetividad y sobre todo el respeto por el prójimo, así hablando en público, ya perdiste tú mismo todo tu integridad. Pero es que yo creo que eso más que libertad de expresión es la diarrea explosiva de la que habla Kachenovich. Es la famosa diarrea explosiva. Yo veo que hay brotes en TV Azteca, en Latinos. ¿Ciclospórica? ¿Cómo es? Sí, ciclosporiosis. Ciroesporios, no sé cómo. Sí. Hay periodistas que están padeciendo, Julio, una especie de diarrea explosiva ante la amenaza de la censura, que la ven más cerca que nunca. Me extraña que no la vieron cuando sí se ejercía de manera... Claro, como cuando te censuraban antes, te callaban totalmente. La misma Aristegui bueno, ella ha lucrado con eso también. Pero la misma Aristegui diciendo que hoy hay censura y nunca dice... En el pasado hubo más, ¿no? Ciclosporiasis. Ajá. Y también anunciado que 10 personas ya dejaron es decir, salieron laboralmente por falta de dinero, sí, del equipo de Aristegui. Sí, eso lo publicó sobre todo Juan Omar Fierro. Pero ¿cómo si tiene más rating que Luis Cárdenas? ¿O no? Pues es que es un mal referente, pero bueno. O sea, están en serios problemas. Pues eso es lo que dicen, que ha habido, sí, que hay problemas económicos. Despidieron a 10 periodistas, ¿no? Sí, despidieron a 10 periodistas, editores, todo, reporteros. Sí, entonces complicado el asunto, reacomodos. Y bueno, Luis Cárdenas pues se va con el tío Richie probablemente, al menos el tío lo invita. Yo creo que llegó al mejor lugar para él. O sea, él va a estar muy a gusto ahí. Ahora va a solicitar como Adela Micha, ¿no? A los jóvenes construyendo el futuro. Adela Micha sacó su manches. Sí. Está tremendo eso. Pero bueno, pues. ¿Tú por qué no lo haces, Julio? No saben que ustedes son también jóvenes. Julio es un joven construyendo el futuro. Uno de la tercera edad. Sí. Yo soy joven construyendo el futuro, aunque vuelo a sillón.
Tú que hueles vuelo así. Digo, a baúl, a baúl. a baúl. ¿Qué sillón? Pues el baúl sillón, pues es lo mismo, de cosa de abuelita, A reposet, en todo a caso. reposer. Reposer. Sí. Ya empieza a oler uno A baúl. reposer. Sí huele uno a baúl. Sí, Yo huele no, uno a baúl. el señor No, huele yo- a perfume. yo Porque no este ha olido a baúl perfumo. desde que tiene 20 años, pero es Yo por otras huelo a razones. pachul. A pachul. A pachul, a pachul. Y a baúl de jabón chiquito, ¿no? Algo Ah, así, ¿no? bueno, sí, también sí, de jabón también. chiquito. Sí, sí, bueno, sí, son Pero por lo mismo de sus usos y costumbres. de sus usos y costumbres. Pues qué interesante todo lo que se está moviendo. Miren, por ejemplo, el Departamento de Estado reconoce el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de luchar contra el tráfico de drogas. Ah, ¿hoy? ¿Ahorita? Hoy. Ay, y mañana va a decir Pero que no. urge a México a hacer más. Es lo que dice. Van bien, pero hagan más. Ujú. Bueno, y la amenaza, o sea, todo lo que Acá están diciendo estamos, acá respecto estamos. al cártel Jalisco Nueva Generación. Y no, desde luego no porque defendamos al cártel ni a sus personajes, pero pareciera que se quiere extender lo que sucedió en Sinaloa hace 2 años, que fue descomponer, dividir, confrontar, generar una virtual guerra civil allá y ahora extenderla hacia el área Jalisco Occidente y muchos lugares, que ahí está. Y que además, pues no es una fuerza menor lo No, que no es implica una- el cártel. no. O sea, eso es algo que debería preocuparnos porque, Pero mucho, pero mucho. porque sí es grave y sí es una fuerza muy Y estamos poderosa. cercados. Pero que además estamos la cercados. metodología norteamericana para hacer frente a estas circunstancias no funciona. La Jamás ha metodología de ahí les funcionado. va mi misil no funciona. Jamás ha funcionado. ¿No? Pero ahorita No estamos funciona cercados para ya. erradicar el Ya problema. nada más, ojalá que la izquierda gane en Brasil. Si gana Lula contra el hijo de Bolsonaro. va a ¿Cuándo estar son las bien. Híjole. elecciones? Pues hay que hacer cadena de veo, oración ya ahora veo. sí, porque ¿Cuándo Sí, sí, son? a ver, Cadena, sí, a ver, sí. cadena A de ver, oración, a ver, que gane ¿Cuándo se- Lula. que gane Sí, sí, Lula, Lula, Lula. Lula. Aquí estamos, sí, gracias. Sí, sí, sí. Sí, caray. No, pero ya ves, ya las elecciones vienen en ¿cuándo? En Brasil, en noviembre o el año que entra. Pero ya. No, este año ya, ya, inmediata, ya. sí, ya. O sea, imagínate que gana la derecha. Somos el No, único cállate. país Así de es, Latinoamérica así es. gobernado por Calle un boca, presidente pechocho, con calle un partido de boca. izquierda. ¿Qué No, tal? cállate tus ¿Qué ojos. tal? Ahora, Colombia, ¿se ha sabido algo de la toma de posesión de...? Nada, pues ya tomó posesión y ya están mucho con Le la versión. rehuyó a tomar en Bogotá, ¿no? Se fue Sí, a, se fue a a Cali. Sí, que además que hay la versión de que intentarán meter a la cárcel a Gustavo Petro, acusándolo de montones de cosas. Y bueno, pues ese es el esquema en el cual estamos. Estados Unidos presionando el ejército, 18 ejércitos que han acordado bajo el mando del Comando Sur, combatir al narcotráfico en todo el continente. Leí, no sé si me equivoqué, que la presidenta dijo que México, con respeto a su soberanía, pero que colaboraría con este esquema del Escudo de las Américas, que pues es bajo el mando de Estados Unidos, 18 ejércitos para combatir al narcotráfico. Pero no le va a quedar en un momento dado, si se siente tan presionada o la integridad de México, no le va a quedar otra más que tal vez hacer eso, que sería, mucha de la izquierda la reprobarían por hacer eso, pero en verdad lo importante, a ver, yo a veces maldecía el Tratado de Libre Pero es Comercio, que está colaborando, es decir, está colaborando muy ni bien. modo de decir Pues que sí, no pero vamos a colaborar Es que a ir sería en contra del narcotráfico. No, Evidentemente sí. Lo está En el haciendo. marco de nuestras atribuciones y de nuestras leyes, etcétera, tú te haces para allá. Aquí decido yo, móchate con la información, ojalá redujeras las armas, ¿no? Que es lo que la presidenta dice un día sí y otro también, o sea, ojalá se ocupen de que acá no pasen armas, ojalá se ocupen de su lavado de dinero y Ojalá ojalá nos se mandes a ocupen, los delincuentes claro. que les estamos pidiendo. y ¿no? ojalá Ojalá nos mandes a los ojalá delincuentes que y ojalá les mandes. persigas a los delincuentes que están allá, Y ojalá a los que manden cárteles que las están allá. pruebas. Y en ese ha- marco de cosas sí. colaboramos. Y ojalá que ellos manden las pruebas para los políticos Pues que sí. dicen, porque, a ver, una cosa es quitarle la visa a alguien y otra cosa es acusarlo tan Pues seriamente sí. como a Rocha Moya, pero en un momento dado, pues manda las pruebas. Manda ¿Qué las te pruebas. cuesta si de veras ya lo acusaste? Ya Pues van sí. 2 meses, o un mes, ¿no? Ya lo ¿Cuánto? sabíamos, pero confirmamos que Ana Francis es toda una estadista, porque efectivamente hoy la presidenta de México dijo, en lo que corresponda nos coordinaremos Pues sí. con el Comando Sur de Estados Unidos sobre la base de nuestros principios. Y dijo Ujú. también, normalmente en México se trabajaba con el Comando Norte en la colaboración y coordinación. Ahora Estados Unidos le da más atribuciones al Comando Sur. Entonces, lo que corresponda coordinarse, pues Se habrá que coordinará. coordinarse. Pues sí. Es usted una estadista. Estoy perrísima, lo que pasa es que tú no me has apreciado. De veras, Perroncísima. anda choncha, sí, Sí, pero no, sí. no, no.
¿Qué cosas? Bueno, pues está bien. Pues Con que no se una el escudo de las Américas. sí, ¿verdad? con que no seas el escudo de las Américas. Bueno, amigos, les quería contar. Pues ahorita si nos sientas juntos somos el escudo, pero la bandera de México. Sí, ¿verdad? sí, sí, mira, Oye, ¿de veras? Mira, Venimos qué vestidos muy bonito. de México. Pero ¿sabes qué? Es que en este H oficio he venido aprendiendo qué bonita es la ley. Qué bonita es la... Pues sí, porque la ley te dice esto sí, pues esto no. Entonces sí hay muchas cosas que de veras, ojalá tuviéramos a veces para la vida. Ujú. O sea, para la vida uno va asumiendo como ciertos códigos, ¿no? Códigos que vas asumiendo personales, etcétera. Algunas personas asumen unos códigos religiosos, códigos morales, ¿Tú ya etcétera. tienes tu código de Yo ética? tengo mi código de ética, lo tengo impreso. Luego te lo paso a ver si te haces algo a tu favor. ¿Y quién te defiende la audiencia o qué? ¿Cómo está ahí el asunto? Exacto. Y entonces tienes a tu defensor interno de las Oye, audiencias. oye, Pero la ley es una maravilla en ese sentido, Oye. porque si dices, ok, no hay modo, aunque quiera. Oye, dice Lord Esto Trump no que puedo. dice Lord Trump que ya revocó la decisión de la Suprema Corte de no revocar Ajá. la nacionalidad estadounidense a los nacidos en Estados Unidos, aunque sean hijos de inmigrantes indocumentados. Él ya dijo, no, un decreto, órale. Pero jódanse, quién sabe ¿verdad? si puede. Oigan, Ya hablar a Pero- la pero Suprema el Corte. problema es que él puede todo. No, él en puede realidad todo, no espérame, puede. él puede Él todo dice que hasta puede. hasta que le sale el taco. O sea, él puede todo hasta que le sale el taco. Y ya, nada más. porque ¿Cómo que hasta que obviamente, le sale el taco? pues, Trump's out, chicken's out. O sea, siempre ya. se va a rajar y se va a hacer para atrás, se va a echar Ajá. para atrás. Cada día dice una cosa y el otro día se echa para atrás. Y sí, pero lo que Pero quiere no puede ahorita, todo. no, claro que no. Pero él dice que puede todo para que le crean los pobres que van a votar por él en noviembre. Pero que Y son ese el es problema. 35%, es Pues decir, sí, ya pero le Por eso perdió. nomás dijo taco y a mí me dio hambre, sí, compañeros. No sé, ¿qué hora no sé. en esta mesa hay límites, ¿Qué quiero hora es? decirles, Sí. hay límites y el límite es que tenemos que entrar ya al postrecito, que además siempre nos prolongamos en el postrecito. Entonces, ¿quién es? Empieza con el más cortito, a ver quién es. Yo no tengo, así que ya. Ah, ya, excelente, esa es la mejor Ya, contribución nomás de en hoy. Zacatecas estaré la semana que entra, pero lo anuncio el viernes que entra. Bueno. Yo también voy a ir a Zacatecas mira, el pues. 22 a presentar mi libro. No, yo voy la semana que entra, nada más, unos días. Allá. Pero lo anuncio la semana que A entra. postrecito, compañeros. Sí, cómo no. Bueno, primero Sí, un cómo comentario de la cultura musical. Se murió un artista que yo admiraba mucho, William Orbit, un músico inglés, un maestro de la música electrónica, un poco heredero de lo que hacía Isao Tomita en los 70s y todo este Tomita, desarrollo de wow. maestro. Bueno, Grande. William Orbit no solo fue un productor que trabajó en la música pop, le produjo un disco a Madonna muy importante, el Ray of Light, a Blur le produjo el disco 13, sino que hizo una recuperación de piezas clásicas en un disco maravilloso que les recomiendo mucho que escuchen, que se llama Pieces of a Modern Style, donde viene la pavana para un infante difunto, piezas de Tchaikovsky, Infanta de difunta. Ravel, realmente adagio para cuerdas, unas piezas hermosas, pero con sintetizadores, creando unos ambientes hermosos, así que pues que descanse en Que paz descanse en paz. el gran William Orbit. No le digas de infante difunto, es infanta difunta. Infanta difunta, Es como perdóname. si le dijeras presidente a la No, presidenta. pero disculpe usted el error. Con El esa broma, pieza, no. además, que es conmovedorísima, muy conmovedora. Bueno, hay un festival de música, mañana se llama Sin Pedir Permiso, son varias jóvenes cantantes, compositoras, Alex Ellis, Bárbara Riquelme, Jess Puente, Maida La Reina, van a estar en un lugar que se llama Central Granada 67, el 8 de agosto está a las padrísimo 7, eso. a las 7 p.m. Cáiganle, son propuestas interesantes, padres. Y bueno, también me dijo nuestro querido amigo Aldo Sánchez, que me hizo una entrevista en este programa en el que tú vas a estar también, Arte, Pudor y Liviandad. Entonces ya está arriba la entrevista que me hizo platicando de arte, de cultura, y también pronto vean la entrevista que le va a hacer al querido Julio. Y bueno, la invitación, ya me quedan 2 funciones de Yo La voy el Insoportable Levedad del Hago un Fer. compromiso Por aquí favor, público. Yo ya. también, entonces. Ya vamos, sí. 2 funciones, está muy divertido. La de ayer fue, la verdad, me divertí mucho, porque bueno, botaneo con el público, me meto mucho con que es la belleza del cabaret, que el público se vuelve parte del espectáculo, a veces a costa de ellos, ¿verdad? Pero se hace algo muy bonito. Los jueves 9:30 en el Teatro Bar El Vicio. Muy bien, excelente. Ana Francis, Sí, postrecito. Un postrecito, una recomendación. La Orquesta de Minería es una orquesta muy, muy, muy buenísima, que además está formada por muchos elementos de distintas orquestas y siempre tocan en el verano, o bueno, en el verano es cuando tienen, digamos, su temporada más importante. Entonces, este sábado tiene un concierto que es Beethoven, el concierto para violín, y de Mahler la Sinfonía número 4.
Entonces, sí es no, espérate, les estoy diciendo equivocado el programa. Perdónenme, pero vayan a la sala Silvestre de Revueltas, porque hay un muy buen concierto de la Orquesta de Minería. Se me traspapeló el programa, pero ahí va a estar en el verano, en la sala Silvestre de Revueltas, la Orquesta de Minería, y siempre tienen una programación como súper ganadora, o sea, tienen programas que la gente reconoce muy Diversos, fácilmente, ¿no? muy diversos, que le entran de pronto a tocar música de películas, que le entran de pronto a tocar cosas, entre comillas, más comerciales, pero que la gente agradece muchísimo porque reconoce y etcétera. Y eso es una orquesta en ese sentido, pues bien entrona y bien buena. Entonces, se las recomiendo. Bueno, Una sinfonía de Mahler para alivianar la tarde, ¿no, verdad? Se te pone más densa. No, con más Mahler. Cállate tus ojos. bueno, yo aprovecho mi propio postrecito para invitar a la presentación de un libro mañana a la 1:00 p.m. Este libro que se llama Gobierno de Izquierda, documental de derecha, privatización del cine no ficción en México. Los autores son Carlos Mendoza, director del canal 6 de Julio, y Alejandro Ponce Díaz. Va José Felipe Coria, académico de la UNAM y crítico de cine. Él sí sabe de cine, y yo voy pues ahí a echarme un rollo de lo que... ¿Ya como lo leíste? ¿Ya lo leíste? Ya lo leí, es interesante, es bastante interesante. Mañana, 1:00 p.m, librería Porrúa, Argentina 15, Centro Histórico cerca del Zócalo, ahí nos vemos mañana. Y por otra parte, bueno, sí, que el buen Aldo Sánchez me invitó a estar en un programa que va a difundirse este domingo, ¿a qué hora será? No me acuerdo ahorita, por aquí veo, pero es este domingo a las 8 de la noche, si no me equivoco, en el canal de El Chamuco, con Aldo Sánchez, que es parte de nuestro equipo de presentación de recomendaciones, Arte, Pudor y Liviandad con Aldo Sánchez, este domingo, 8 p.m, por el canal de YouTube Chamuco Media. Y luego decirles que estuve 2:40 con las desinformativas, con Marcela Lecona y con Mitch. Sí, hasta me solté el cabello ahí, Ándale, de veras, ándale. literalmente me lo solté. Entonces Sí, está me todo un solté güey. el cabello. Muy Es todo un divertida. Jackie, tú, serio. Sí, pero ahí me solté el chongo en todos los sentidos, hablé de todo lo que me preguntaron. Entonces, pues muchas gracias por estar y por ver esta transcripción. Aquí está incluso la parte de dónde verlo en YouTube, en informativas, las noticias desinformativas, las noticias a la mitad. Bueno, pues son algunas de las cosas de estos días, así es que gracias. Oye, qué bueno verte, Julio, ya. Sí. o Qué sea, bueno, de Yo era un verdad. holograma, lo reconozco, Sí. pero bueno, ya. Creíamos que ponías inteligencia artificial, pues. No se nota, no se nota. Es inteligencia natural. Sí, vámonos a los No, como tlacoyos nosotros. deconstruidos Deconstruidos. y gentrificados.